Vamos, yo voy. Culo shock. No, está bien, güey, está bien. Lo que sí que hay que llevar gasolina, ¿no? Para el barquito. Yo tengo gasolina. Ya hay que hacernos ropita para si hay frío y todo eso. Entonces todos estamos aquí. El tema es de sistema. Dice que es un sistema, es como una cajita negra que manipula una señal de entrada, realiza un proceso y como resultado entrega una salida Y, que es una transformación de ese tipo de señal. Podemos decir que de acuerdo a esto, el sistema se representa entonces como una cajita. Esta cajita realiza una entrada y entrega como efecto una salida. Entonces, dentro de su proceso, que se representa como H, recibe una X y sale como resultado una Y. Pero puede entrar más de una señal. Entonces, depende de la forma en que se reciben las señales. Aquí podríamos decir que existen diferentes combinaciones de sistemas. El primer sistema existen sistemas discretos y continuos. Dependiendo de la naturaleza de los sistemas, podemos decir que son mecánicos, biológicos, sistemas de reconocimiento, sistemas de comunicación, de aterrizaje, y todos esos sistemas se pueden modelar con ecuaciones, con entrada y salida. Por ejemplo, este es un sistema eléctrico que recibe una entrada que es la corriente y como resultado entrega un voltaje. Toda esa suma de corriente sería el proceso de este sistema. Ese sería un sistema mecánico, donde el sistema mecánico como entrada tiene una fuerza sobre el resorte y como resultado produce una velocidad de salida. Si se pueden realizar analogías de equivalencia para poder encontrar sus ecuaciones a partir de un sistema mecánico, existe un equivalente a eléctrico. Entonces pueden haber analogías de ese tipo. Y ahí vemos, por ejemplo, que la analogía sería que la fuerza es la corriente, la resistencia y la fricción serían la inductancia y el resistor de la bobina. Si de acuerdo a su aplicación también hay sistemas de voz, sistemas de datos, sistemas de aterrizaje y tienen un fin. Por ejemplo, para la voz es reconocer el hablante. Para un sistema de comunicación, pues transportar la señal a través de un medio. Y para un avión, su sistema sería de utilidad para realizar un correcto aterrizaje con el piloto automático. Si este sería un ejemplo como el que se vería después en lo que es la materia de teoría de la información, en donde se recibe un mensaje
viaja a través del canal, en donde la señal transmitida para que pueda viajar se necesita codificar. Después viaja hacia el receptor y se recibe con una estimación. Este puede ser un sistema que envía datos de televisión o de radiodifusión o cualquier sistema de comunicación satelital. Ese sería el sistema de aterrizaje del avión, donde recibe una entrada y esta entrada se va acoplando de acuerdo a un error. Recursivamente, la señal vuelve hasta la entrada X para ser comparada hasta que el error de aterrizaje ya sea mínimo. Y entonces en este momento, si ya es mínimo, sale Y, que sería la posición final de aterrizaje. Entonces, por la forma en que se conectan los sistemas, pueden estar en serie, o sea, uno a continuación de otro. Pueden estar en paralelo, donde todas las entradas se suman y las salidas también. Puede haber una combinación, un sistema conectado serie y paralelo. Y puede ser un sistema con retroalimentación. Este sería el del avión. Sí, entonces, cuando hablamos de un sistema, ahí va lo que es el concepto de lo que sería memoria. Si dice que una memoria es el estado de salida que depende de las entradas pasadas o futuras. Si, por ejemplo, si representamos una ecuación de esta forma, decimos que tiene memoria, porque la posición anterior depende de la nueva. Recordemos que hicimos por ahí un ejercicio donde teníamos que adelantar la señal. Desde el adelanto se producía de esta forma hasta una posición 2. Y sería, por ejemplo, la señal U de T-2. U de T-2, en donde esta posición viene de un origen. Si el origen se encontraba acá, entonces en este caso decimos que la posición tiene memoria. Y la memoria se puede indicar también desde otra posición anterior, como puede ser U de T-1. Entonces, cada vez que veamos una expresión tiene memoria. Si indicamos esto de esta forma, la memoria de este instante si lo indicamos sería este otro sería T1 instante 3. Entonces, si indicamos que esta sería de acuerdo a lo que ya conocemos, U de T-3, esta memoria depende del estado que estaba antes
dependería tanto de este punto como de este otro. Entonces esta sería la memoria. O cuando tenemos un capacitor así cargado. Cuando se carga un capacitor, como aquí en la diapositiva lo estamos revisando, el estado con el que se cargue depende del nuevo estado y del estado anterior. Y aquí prácticamente si el capacitor se encontraba en esta posición y si se sigue conectando para seguir cargando el circuito, si lo desconectamos y lo volvemos a cargar, a partir de aquí continúa. Entonces el nuevo estado de la carga del capacitor depende de un conjunto de posiciones, o de tiempos mejor dicho, desde 0 hasta t. Digamos que todo esto sería t. Entonces t depende de t1, de t2, de todos los instantes, de los puntos posibles que aquí encontremos en la carga del capacitor. Entonces x, que sería la capacidad de almacén, en la ecuación del capacitor dice que es que el voltaje almacenado en el instante del tiempo es igual a 1 sobre C, que es la que tenemos ahí a la derecha. 1 sobre C por la integral de la corriente, que en este caso I sería la X. La corriente almacenada en dt. Entonces esta sería la corriente en esta, que la estaríamos analizando de aquí, desde 0 hasta t, que sería un tiempo arbitrario. Y como resultado, entonces este sería el voltaje. Entonces, un sistema como este, decimos que depende de la memoria. Ya de que lo vamos así, en tiempo continuo, como una integral, o en tiempo discreto, como t menos algo, a eso se le llamaría memoria. Entonces es aquí lo que estamos indicando, que la memoria se representa de esta forma, así, o bien con una integral en tiempo continuo. Y un sistema que no tiene memoria es aquel en que su salida no depende de los estados anteriores, sino que únicamente depende del mismo instante. Es decir, si represento que cualquier señal X está representada como U en N, eso no tendría memoria. Sería el XN.
tiene memoria. Entonces, para este caso, esta sería la X. X de T. Y para este otro caso, esa sería la U de N. O mi señal que está expresada ahí en términos de escalones. Entonces, aquí como no tenemos algo así como U de N menos algo, como aquí, o de U de T menos algo, pues aquí decimos que este sistema no tiene memoria porque el instante de la señal, la salida de ese instante N, depende del mismo instante del tiempo N. Pues no depende de instantes anteriores. El instante es considerado como el tiempo. Entonces, aquí en este ejemplo, vemos que en ningún momento hay UN menos algo. Aquí no, ni aquí. Aunque la ecuación está en exponentes, no significa que tenga memoria. Simplemente porque no hay instantes anteriores. Igual aquí cuando tenemos la corriente de un circuito, la corriente no tiene memoria. Cuando es totalmente resistivo. Aquí en forma puramente resistiva, el instante t no depende de t menos 1. Si otro concepto es cuando una señal es invertible. Se dice que es invertible y si se puede recuperar. Entonces simplemente cuando realizamos la operación inversa, a eso se le llama recuperar. Si por ejemplo la operación es del producto, la inversa sería la división. Aquí estamos recuperando lo que es desde la entrada, que es algo como una señal 2x. Si queremos regresar a esa señal después de una salida, entonces la operación inversa sería a un medio. Entonces ese sistema sería inverso. Y un sistema que no es invertible es aquel que no está determinado con una operación que se pueda recuperar. Por ejemplo, esta ecuación sería la de un cuadrado. Entonces, si queremos recuperar, podríamos decir que es la raíz cuadrada. Pero no es lo mismo tener menos 2 al cuadrado que 2 al cuadrado. Es decir, que si la x es 2 al cuadrado, entonces su operación inversa para recuperar la y sería igual a la raíz cuadrada. Pero no está bien determinado esto porque no sabemos si lo que se elevó al cuadrado como una entrada de señal, si es menos 2 o si es 2. Entonces aquí, si elevamos al cuadrado, está indeterminada. Porque lo que únicamente estamos viendo en la forma de la señal es esto. No sabemos si este punto vino como resultado de que se elevó un negativo al cuadrado o si era positivo. Entonces, como aquí no tenemos una operación que identifique qué es exactamente la inversa, decimos que esta operación no es invertible. Sí, esta operación de inversa tiene mucha utilidad cuando codificamos. Entonces, cuando mandamos una señal con un envolvente de tipo cosenoidal, es fácilmente recuperable. Es fácilmente recuperar su inversa.
o cuando codificamos un conjunto de pulsos binarios. Aquí podemos indicar que una señal utilizada debe de ser invertible para poder recuperarla a través de un canal de envío de información. O una ecuación criptográfica que viaje por una señal encriptada que viaje por el canal de comunicación debe tener una inversa. Entonces existen muchas ecuaciones que expresan esa recuperación, porque si no, no se podría desencriptar. Y si se puede ocultar, se puede recuperar su mensaje original. Entonces, esto sería un ejemplo de operaciones inversas, encriptar y desencriptar. Sí, ahora un sistema que es causal. Se dice que es causal, como su nombre lo indica, cuando hay una causa, ¿no? Cuando existe un motivo que depende de ese mismo instante o de los instantes o pasados. Si un sistema que no tiene causa es aquel que surge de la nada, ¿no? Como un sistema futuro. O el ruido, podríamos decir que es una señal no causal, no tiene ninguna causa. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para ir viendo estos conceptos. Igual utilizando los mismos problemas. Aquí podríamos ver un ejemplo para que todos lo tengamos ya bien identificado de los que ya tienen solución. Vamos a ver primero el que empezamos, de que es un sistema de tipo memoria. Un sistema con memoria. Si este es un sistema que se utilizaría para poder modular una señal en una materia que se ocuparía, que es la de modulación digital, este sistema se vería ahí. Entonces nos interesaría ver cómo es que funciona la memoria. Ahí en el ejemplo dice, identifica la memoria de este sistema. Entonces, como entrada, ya sabemos que recibe una señal, que ahí está X, y produce, ahí mismo se indica la salida, que es X por el coseno. Entonces vamos a identificar primero cómo es que depende esa salida de los estados anteriores. Entonces quedamos que memoria es cuando tenemos algo como la integral en tiempo continuo o la n-1 en tiempo discreto, n menos algo, n menos alfa, así que queda indicado. Entonces aquí podríamos indicar que la salida en el instante del tiempo que esté va a depender de qué es lo que vea a la entrada. Entonces a la entrada está X y por otro lado está un coseno, que es la que envuelve a la señal. Le llaman la portadora. Esta señal es la que envuelve
cualquier información que esté siendo impresa con este coseno. Entonces, esa información impresa viaja de esta forma. X con el mismo ritmo de T se va a ir a procesar a través del coseno. El coseno, que es la frecuencia por el tiempo. Y si sale, entonces, gráficamente lo que tendríamos sería un coseno aquí. Y el conjunto de datos que se estarían imprimiendo puede ser una señal de voz que está siendo modulada para que viaje a través de un medio. Entonces esta sería la envolvente. Sí, entonces aquí estamos identificando que cualquier señal, que ya sea de voz, de datos, que es la de los puntos azules, no depende de, para que se forme, no depende de los estados anteriores, sino que son instantáneos los valores. Sí, aquí, por ejemplo, puede viajar, si es un conjunto de coordenadas que se están enviando a través de un sensor, son las posiciones, ¿no? Pueden ser norte, sur, o la posición de un radar. Esos son los datos que envía un radar. Esos serían los datos, pero no depende. Esa información no depende de los instantes anteriores. Entonces, como no depende, toda esta señal decimos que no tiene memoria. ¿Sí? No tiene memoria y además es causal, porque la salida depende del mismo instante. Es decir, si yo envío una posición norte como dato a la entrada, yo envío esto, a la salida estaría recibiendo también esta posición. Si es un dato que está viajando. Si yo envío la coordenada sur, por ejemplo, ese dato depende del mismo instante. Es decir, la causa depende del mismo instante en el que se esté manejando la señal. Toda la salida depende de la entrada. Los datos son instantáneos. Lo único que sí hacemos es envolverla en otro tipo de señal que sea más fácil para poder transportar, como es la del coseno. La envolvemos y ya la hacemos que viaje a través del espacio. Entonces aquí podríamos concluir que es sin memoria porque los datos de entrada X no dependen de instantes anteriores. Y así como entra la señal en tiempo continuo, si es una señal de voz, se envuelve y se manda hacia el espacio. Aquí ya sale en forma de onda electromagnética o de espectro de radio o a través de un medio físico como puede ser un alambre de información, un cable de cobre. Entra y viaja en el mismo instante.
Entonces aquí, como lo indica el libro, dice que como Y depende de la misma X, es sin memoria. Si recordamos que un sistema causal es aquel que depende de los instantes de los instantes presentes y o de los instantes anteriores. Entonces este sistema también es causal porque depende de los instantes presentes. Sobre lo que en este momento traiga X, la salida depende también de ese instante. No depende de los instantes t-1 ni t- algo. Pero sin embargo, aunque dependiera de t-1, seguiría siendo causal. Entonces la forma de que no sea causal es cuando tenemos, por ejemplo, una señal que el sistema no causal, cuando tenemos una señal que se llama de esta forma yn es igual a x de n más algo. Entonces cuando tenemos esto, inmediatamente identificamos que este sería un sistema futuro, un sistema que se adelanta. Y que no depende de un instante inicial, pero que surge por adelantado. El sistema es futuro, entonces sería lo opuesto a un sistema causal. El causal es aquel que depende de los instantes previos. Un caso contrario sería cuando tenemos y, n, con x en n menos algo. Aquí este sí sería un sistema con... Entonces vamos a ver otro ejemplo. Dice, hay un sistema que está en la figura 1.36. ¿Qué es este? Nos dicen, identifica si tiene memoria. Entonces aquí de inmediato ya sabemos dónde está la memoria. Es en esta posición que se ve que está retrasada. Ahí está la memoria, en donde esta memoria depende de los instantes iniciales o de los instantes anteriores. Un ejemplo podría ser, si tengo la señal X, XN, ¿puedo encontrar todos los instantes? ¿Podría encontrar todos los instantes? Esta sería la Y. Esta sería X
de n menos 1. Y aquí propongo que el estado inicial del sistema en X, en X, en X menos 1, y considero que este valor es a 0, pues ahí puedo desarrollar todos los instantes de memoria. Entonces aquí puedo encontrar que el X dependerá de qué n tenga. Por ejemplo, aquí en 0, en la posición 0, todo esto es igual a 0. En la posición 1, que sería y en 1, este y1 sería igual a x de 1 menos 1. Y aquí se ve inmediatamente dónde sale la memoria. Estamos aquí en la posición 1. x1 menos 1 es x de 0. ¿Y quién es x de 0? Desde aquí viene. Entonces lo vamos a formar así. Para que se vea mejor, sería x. X va a ser igual a finalmente x de n menos 1. Entonces, esa x0 sería igual a x de 0 menos 1. Y esto entonces es igual a 0. Porque aquí nos están dando la condición inicial. Entonces, como x0 depende, x1 depende de x0, aquí se empieza a ver la memoria. Entonces, ese nuevo estado de salida depende del estado anterior, en donde el estado anterior es 0. Y así podemos seguir desarrollando. Aquí x en el siguiente punto, 2, dependerá de lo que valga x de 2 menos 1, en donde esto sería igual a x de 1. X de 1 ya lo tengo acá. Entonces x de 1 sigue siendo 0. Sí, ahí se ve cómo está dependiendo la memoria. Igual para x de 3. X de 3 dependerá de x en el instante de 3 menos 1. Y esto será igual a x de 2, en donde x de 2
depende con x3 y sigue conservando ahí la memoria a 0. Entonces ese sería el desarrollo un poco más detallado de lo que sería la memoria para este ejemplo. Aquí de inmediato vemos que este sistema no tiene memoria, porque la x no depende de n menos algo. Entonces aquí ya llegamos a los problemas que tenemos que resolver. En relación a la memoria, aquí en el primer ejemplo, dice, considera que es un sistema, que tenemos un sistema lineal invariante que está descrito por esta forma. Este es un buen ejemplo de lo que ahorita acabamos de desarrollar. ¿Sí? En donde en lugar de tener la X, esa X ahora se llama impulso. Lo vamos a desarrollar aquí aparte. Entonces, el impulso ya sabemos que es aquella señal que únicamente vale 1. En este caso vale 1 para cuando la n es igual a... Señal vale 1 para cuando la n es igual a 1 exactamente. Y vale 0 para cuando la n es diferente de ese valor. Entonces, si desarrollamos esta secuencia, diríamos aquí que la h en la posición 0 sería igual a la delta de 0 menos 1. Por concepto, ahí tenemos que esta delta valdría 0. La siguiente salida, que sería cuando tenemos a 1, esto sería entonces la delta de 1 menos 1, y esto sería la delta de 0. Entonces delta de 0 vale 1 siempre. Y vamos a desarrollar la siguiente salida de este sistema. En este caso la salida se llama h de 2. Y aquí sería con delta de 2 menos 1. Delta 2 menos 1 es 0. ¿Sí? Y así sería para cualquier otro punto. Entonces sería 0. Entonces, ¿qué se ve ahí? Que si tiene o no tiene memoria. Sería sin memoria. Aunque aquí está la n menos algo, pero no
no es la misma señal que hace depender la salida. Aquí se ve el ejemplo porque la X dependía de la misma entrada. Pero aquí tenemos otro tipo de señal. Entonces, por el hecho de que aquí tenemos una delta, la delta tiene una definición diferente y que dice que esto solamente es 1 en una posición. Entonces, de aquí la delta podríamos decir que no es con memoria porque no depende de los puntos que estén a la izquierda o a la derecha. Esta delta sería algo así. Únicamente su posición es única. En este caso su posición era cuando la n vale 1. Y todos los demás puntos que están a la izquierda no dependen para nada. Ya está. ¿Sí vamos bien? Sí, ahorita estamos resolviendo todavía estos. Y entonces aquí aunque el libro no indica que hagamos cuáles tienen memoria, pero aquí inmediatamente identificamos. Este sistema tiene memoria. Sí, este sistema que tiene retroalimentación también debería de tener memoria, porque la salida va a depender de qué es lo que se retroalimente como el estado anterior. El capacitor es un dispositivo que tiene memoria también. Aquí también está otro sistema que tiene memoria. Este también sería con memoria. Y entonces hasta el momento son todos los de memoria que podríamos examinar. Les recomiendo que también chequen los de el libro de Kamen. Con respecto a los mismos temas. Aquí viene en el primer capítulo. Que es el tema de memoria. Y aquí en este ejemplo el 1.8. Ya se va a acabar la Sí. llamada, perdón que me interrumpa. Sí, no hay problema. Ahora les encargo que lean este tema, que lo estudien, lo que es de memoria y el que aquí estamos identificando. Muy bien.